Plymouth Church presenta Fortaleza para la Familia, un ministerio para la familia hispana de hoy. Fortaleza para la Familia le invita a nuestros servicios. Miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, servicios de oración y estudio de la palabra en español. Simultáneamente, todos los miércoles de 6:30 a 9 de la noche, tenemos actividades para niños desde kindergarten hasta jóvenes universitarios. Con enseñanza dinámica, cristocéntrica y en inglés, especialmente preparada para la nueva generación de creyentes. Los domingos de 9 a 10 de la mañana, escuela dominical para adultos en español y escuela dominical para niños y jóvenes en inglés. De 10:30 a 12 del mediodía, usted tiene dos opciones. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en inglés con el pastor Tom Pryor. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en español con el pastor Jorge Revién. Durante nuestros servicios, sus hijos serán ministrados en nuestro ministerio infantil, El Arca. Para más información, marque al 1-800-660-8024. 1-800-660-8024. Fortaleza para la familia, una iglesia para la familia hispana de hoy. Dios les bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes a través de este programa en el cual queremos edificarle en la fe. Y hoy queremos tocar un tema tan especial. Se acerca la celebración del Día de los Padres. Y quisiera traerte una palabra para la familia, especialmente para todos los padres. Le he titulado Noé, un padre que supo salvar a su familia. Noé, un padre que supo salvar a su familia. Se han escrito muchos libros de cómo ser un buen padre y muchos consejos. Creo que el mejor consejo está en la Escritura, en la palabra de Dios. Y cada uno a través de la experiencia de la vida va a ir acumulando sabiduría para ser un buen padre. Quiero decirte que la historia de Noé nos muestra muchas verdades que nos van a ayudar a ser padres que podamos proteger a nuestros hijos, a nuestra casa, en medio de un mundo que está tan complicado y tan difícil. Nuestros hijos están siendo influenciados continuamente, bombardeados con información y con tantas cosas que lo alejan de Dios, lo alejan de los padres, aún más lo invitan a probar cosas que realmente le van a hacer daño. ¿Cómo hacemos para protegerlos? ¿Cómo hacerlos para cuidarlos cuando no están con nosotros? Miremos el ejemplo de Noé, que vivía en un tiempo muy difícil. La Escritura me dice que en los tiempos de Noé eran muy parecidos a los de hoy en día. Y quiero empezar a contarte la historia y muchos de ustedes la conocen. Dice el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres. Y tú conoces el resto de la historia. Pero había un padre de familia. Se llamaba Noé. Versículo 8 dice, pero halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Y no solo eso, y Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó Dios con Noé. Qué linda historia. Qué bueno, un padre justo que caminaba con Dios. Y Dios le ordena algo que en aquellos tiempos era algo irrisorio, era motivo de burla. Le dice, hazte un arca, porque va a venir un diluvio. Nunca había llovido hasta esos entonces. Y en tierra seca le ordena construir un arca.
Me gustan algunos detalles: 137 metros de largo, casi 411 pies de largo, 23 metros de ancho, 69 pies de anchos, un alto de 14 metros, 3 pisos, unos 42 pies, y para muchos eran motivo de burla. Se reían de Noé. Pero fíjese usted que la historia de Noé se lo menciona muchísimos años más tarde en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, con los héroes de la fe. Y se dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, porque nunca había llovido. La primera vez que llovió fue el diluvio. Anteriormente simplemente había un rocío por la mañana. Con temor preparó un arca donde salvar su casa. La lluvia llega y el versículo 1 del capítulo 7 dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Y Dios no solo salva a Noé del diluvio, salva a toda su familia. Y el versículo 19 del capítulo 19 dice: y de Noé y sus hijos fue llena la tierra. Qué linda historia. Pero aquí hay algo especial. La gracia de Dios estaba con Noé en un mundo muy pervertido, en un mundo que quizás de la misma manera que es hoy, nuestros jóvenes y sus hijos estaban expuestos a tanto mal y a tantos designios de maldad del corazón de todos los hombres que había en aquella época. Pero por su justicia, por cómo vivía Noé, por su testimonio, Noé salvó a toda su familia. Y aquí está la primera enseñanza. Querido padre que me escuchas, cuando nosotros como padre estamos bien, la casa va a estar bien. Cuando nosotros como padre vivimos en justicia y tenemos un buen testimonio delante de los ojos de nuestros hijos, nuestra casa va a estar segura. Nosotros somos o fuente de bendición, de provisión, de protección, o no lo somos. Y yo he visto a través de nuestra experiencia ministerial muchísimos niños y jóvenes dolidos y heridos por sus padres. Porque no hubo un ejemplo, porque no hubo un padre en quien pudieron contar, porque a veces hubo abandono, porque a veces lo cambiaron por otra persona. Yo siempre digo que el huérfano sufre menos que el abandonado. El huérfano sufre porque papá no está, pero tiene un lindo recuerdo. Papá me amaba, papá me ayudaba, papá estaba conmigo, papá me vino a buscar a la escuela, papá me enseñó a andar en bicicleta. Pero el que deja su casa, divide su familia y se va a formar otra familia. Los niños en todo divorcio, en toda separación, en todo abandono, sufren de tal manera porque papá no está conmigo. No porque no puede. El huérfano no puede ya tener a papá. Pero otros, papá no está conmigo porque no quiere, porque eligió estar con otros o con otra o como sea. Yo quiero decirte algo, papá, que me estás escuchando. Si nosotros estamos bien y vivimos bien en justicia y la gracia de Dios está en nosotros, nuestros hijos también van a estar bien. O somos fuente de bendición, fuente de provisión, o no lo somos. Y cuando nosotros no somos, el mundo ofrece a nuestros hijos lo que nosotros tendríamos que darle, simplemente que se lo ofrece con mucha maldad. Ahora, nadie creía el mensaje de Noé. Por muchos años estuvo diciendo a la gente que va a venir un diluvio, pero nadie le creía. Sus hijos, sí. Sus hijos fueron quienes le ayudaron, aunque pareciera ridículo. Y tu padre tienes una tarea muy importante, y yo también como padre en ese mundo, aunque sea un mundo de maldad, es construir un arca. Y cuando te hablo de construir un arca, te estoy diciendo construir un hogar. Allí tu casa. Y no hablo de paredes y puertas, sino de la familia, un lugar seguro, donde ellos puedan ser protegidos de toda la destrucción que pueda venir sobre este mundo. Ahora, me llama la atención algunas cosas y yo quiero
compartirlas contigo. Dios le da instrucciones a Noé cómo construir esta arca. Y quiero que veamos algunas cosas. Noé, cuando comienza a trabajar, tiene el respeto y el apoyo de sus hijos en esta empresa que parece irrisoria a los ojos de los hombres. Ahora, él no obliga a sus hijos. Y quiero decirte algo, que la autoridad que tenía Noé sobre sus hijos, por las cuales sus hijos se sometían a él, es la misma autoridad que tú y yo podemos tener. Pero hay un solo secreto. Dice el libro de los Efesios, cuando el apóstol le escribe a la familia, dice: someteos los unos a los otros en amor y en el temor del Señor. Ahora, la sumisión comienza cuando nosotros nos sometemos primero a Cristo y luego los unos a los otros. Y en este contexto, luego el apóstol sigue diciendo: el marido es la cabeza, la esposa se somete. Por supuesto que la esposa se somete si el marido se somete a Cristo. Entonces el secreto está para que nuestros hijos se sometan y tengan un lugar seguro y no haya rebeldía en nuestra casa. El padre tiene que estar sometido también, pero a Cristo. O no podemos imponerles por la fuerza, no funciona. Simplemente la autoridad se gana cuando nosotros nos sometemos a Cristo, porque Dios nos da gracia. Y la autoridad se pierde cuando nosotros queremos por la fuerza. Y los hijos de Noé creyeron en Noé. ¿Por qué? Porque él era justo. Dice Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será, no es como hoy, en nuestros días. Hay mucha maldad, hay mucha destrucción. Pero nosotros tenemos que construir un arca, un lugar seguro. Y quiero decirte que había un material el cual Dios le dio a Noé para que construya su arca. Dice el capítulo 6, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. O sea, esta es la madera con la cual tienes que construir el arca. Y yo he tratado de buscar qué es esta madera gofer. Y déjame leerte algunas cosas que encontré. Es un tipo desconocido de madera. Las tentativas de identificación no han tenido éxito alguno. Quizás era una madera de un árbol que resultara extinguida como consecuencia del diluvio. O sea, hay un montón de series de árboles que existieron llamados en el periodo prediluviano, antes del diluvio, que luego no volvieron a nacer luego del diluvio, del periodo postdiluviano. Y probablemente esta madera era una de esos árboles. Ahora, el registro fósil, revisándolo, encontramos muchas clases de árboles prediluvianos que hoy ya no existen. Lo que sí se sabe era que era una madera resinosa y que algunos creen que era algún tipo de ciprés. ¿Por qué esto es importante? Porque la madera resinosa tiene 5 características. La madera resinosa es sólida, es incristalizable, es transluciente, es insoluble con el agua y por el calor se ablanda y se funde. Y yo quiero hablarte de estas 5 cosas que nosotros también las necesitamos en nuestra casa para edificar tu arca. Y quizás no va a ser con madera de gofer, pero sí vamos a edificar una casa con las características que tenía esa madera, pero en tu corazón y en mi corazón. Primero, dice que era una sustancia sólida.